En 1799, en Maine, Estados Unidos, una familia comenzó a escuchar extraños sonidos y voces, aparentemente provenientes de la nada. La espectral presencia decía ser el espíritu de una mujer que tenía en común con la familia más de lo que podrían imaginar. Esta es la historia de Nellie Butler, el primer fantasma registrado en Estados Unidos. Estás escuchando Señales Podcast. Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como siempre, un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Búsquenlo en Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre, Relatos de Horror. El día de ayer sacamos unas playeras, Oscar, que no íbamos a sacar aparentemente nunca, y por eso son edición especial. Iban a tener su tiempo que nunca llegó. Sí, pero son edición especial porque las vamos a sacar por tiempo limitado para esta ocasión, que es a beneficio de una buena causa. Hay un niño de 4 años que tiene cáncer y todas las ganancias de la venta de estas playeras se van a ir directamente a la familia de él. Así que métanse a Facebook o directamente en Mercado Libre las pueden comprar a todo México, 150 pesos más envío. O en Chihuahua nos pueden contactar para comprarlas sin costo de envío, obviamente. Se las entregamos personalmente, se las podemos autografiar, lo que ustedes quieran. Y también pueden donar directamente, nos pueden preguntar por el número de tarjeta de la mamá y les pasamos la información. Todo esto fue gracias a nuestro amigo Bunny de la compañía o de la página Vanilla Station. Es una tienda de playeras aquí en Chihuahua. Él se dedica a hacer diseños muy chidos. Él fue el primero que sacó las playeras de Señales Podcast. Y él nos compartió este proyecto que tenía para ayudar a esta familia. Y fue como en colaboración. Sacamos las playeras de Señales Podcast y también sacó unos diseños que son 100% ganancias para la familia. Entonces también métanse a Vanilla Station en Facebook. Vamos a poner el link en este episodio en Facebook para que, si aparte de comprar la playera de Señales Podcast, quieren comprar una playera de Bunny, recuerden que todo esto es por ayudar a esta familia. Recuerden visitar señalespodcast.com, donde encuentran a Generación N, todo lo que tenga que ver con videojuegos, pasatiempos de la infancia y todo lo que tiene que ver con ser nerds. Y también a Juégatela Podcast, todas las noticias del fútbol mexicano y otros deportes, así como historia de algunos deportistas famosos. Por último, no hemos definido el lugar, pero estén pendientes, ya tenemos la fecha. En la Ciudad de México vamos a estar el 6 de marzo, en algún lugar cerca del centro histórico para que todos puedan asistir. Ya nos dijeron algunas personas que van a ir, pero de todas maneras están invitados todos, no tienen que reservar ni nada. Ya les estaremos diciendo dónde exactamente, pero es el 6 de marzo en la tarde. Pero ahora vamos a hablar del tema del Viernes Misterioso de hoy. El primer fantasma documentado en la historia de los Estados Unidos. Eleanor, mejor conocida como Nellie, nació el 25 de abril de 1776 en Franklin, Maine. Era la segunda de 9 hijos de David y Joanna Hooper. A sus 19 años conoció a George Butler. Él era un capitán marítimo, hijo de uno de los primeros colonizadores ingleses que se llamaba Moses, quien además participó en la Guerra de Independencia y ahora tenían un aserradero, así que vivían bien. 2 años después de conocerse, Nellie quedó embarazada de su ahora esposo, aunque lamentablemente el 13 de junio de 1797, Nellie perdió a su bebé por complicaciones durante el parto y el día siguiente ella murió también. George, ahora viudo, continuó su vida sin pareja hasta finales de 1798 cuando conoció a una joven llamada Lydia Blaisdell, que tenía nada más 13 años de edad. Se murió su esposa y al siguiente año se consiguió una chavita de 13 años. Yo pensé cuando estábamos leyendo este tema que eso iba a ser lo interesante, ¿no? Un señor ahí aprovechándose de una niña, entonces lleva a pasar a tipo asesino serial, pero no, esto da un giro bastante grande.
Lidia fue la segunda de 7 hijos. Nació en 1785 en un matrimonio entre otro veterano de la independencia y una ama de casa. Su papá se había casado antes con una mujer quien murió al poco tiempo, pero luego conoció a su esposa. La familia de Lidia era bastante religiosa y no estaban muy contentos con George, por ser un hombre de 29 años. Obviamente. ¿Tú dejarías a tu hija que saliera con un hombre de 29 años teniendo 13 años? Ni me preguntes, me estoy enojando ya. Aunque la pareja parecía verse secretamente sin problemas. Hasta 1799, cuando Lidia cayó en cama a raíz de una pestilencia. Mientras estaba al borde de la muerte, la familia comenzó a escuchar golpeteos viniendo del sótano de la casa. Pero luego de investigar de dónde provenía el sonido y no encontrar nada, simplemente decidieron ignorarlo. Se estaba muriendo su hija, no van a ponerle atención a una gotera o algo así. Obviamente. O una rata gigante, no sé qué haya habido en esos años. Solo que por los siguientes meses, y siempre a la misma hora, la familia, y sobre todo Lidia, continuaron escuchando los golpeteos desde el sótano, durante todo el otoño e invierno, hasta que el papá, harto, decidió investigar. A principios de enero del año 1800, cansado y molesto por los ruidos, bajó al sótano y gritó: ¿Qué es lo que quieres? Para su sorpresa, una voz misteriosa y proveniente de la nada le respondió: Soy el fantasma de Nellie Butler, difunta esposa del capitán George Butler. He vuelto. Para no perdernos, están escuchando la voz de quien era la esposa del ahora novio de Lidia. Es decir, por alguna razón, el fantasma de quien era la esposa de George ahora se le está pareciendo a la familia de su novia. Ya me está oliendo un poco a la historia del fantasma de Cock Lane, ¿te acuerdas, Oscar? Sí, me suena similar, la verdad. Pero, quién sabe, a mí me recuerda más a mi exnovia. La voz fantasmal continuó hablando, pero el señor no pudo contener su miedo y salió corriendo del lugar. ¡A huevo, güey! ¿Tú qué habrías hecho? Estás esperando ver una rata gigante, una gotera, un animal. Le gritas a la nada porque obviamente cuando llegas todo enojado le gritas algo y luego te contestan, güey. Cerró la puerta detrás de él, obviamente, y para él todo parecía un sueño. No había forma de estar hablando con un espíritu, o eso quería creer. Pero no era un sueño. El fantasma de Nellie continuaba comunicándose con la familia. Al inicio, la aparición parecía insistente en bendecir la unión entre George y Lidia, citando pasajes de la Biblia. La exesposa diciendo que se podía casar. Cásate con esta niña de 13 años, todo chido, ¿no? Y el pasaje de la Biblia, que es uno específico, decía: Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Este es el pasaje Marcos 10, 8 y 9. Y el fantasma le ordenó a Lidia y su papá llevar este mensaje a Moses, que es el papá de George. Y él vivía a kilómetros de distancia. Recordemos que es 1799, probablemente tenían que ir a pie, o a caballo mínimo. Así que les dice: vayan con el papá de mi ex esposo y díganle que yo estoy de acuerdo con la unión. Me sigue oliendo medio raro. Ya huele bastante raro. Pero funcionó porque gracias a la aparición aparentemente divina, el papá de Lidia cambió de opinión respecto a la pareja y ahora parece estar de acuerdo. Así que padre e hija viajaron casi 16 kilómetros bajo la nieve para encontrarse con el papá de George. Solo que durante el camino Lidia tuvo momentos de desesperación y molestia. Ella ya no parecía muy contenta con el mensaje del fantasma. Sí, siempre no me quiero casar contigo, güey. Como que conlleva muchas cosas. Caminar en la nieve, fantasmas. Mejor me consigo otro vato, ¿no? Como de mi edad, uno de 14, 15 años. Según ella, quién sabe por qué hasta ahora, pero ahora pensaba que era muy pequeña para casarse y menos aún parecía convencerla a hacerlo por órdenes de una aparición. Y menos de la ex esposa de tu nuevo novio. Esto de la aparición es lo que me dice a mí, pues obviamente no te vas a casar con alguien nomás porque lo escuchaste de un fantasma.
Es muy ridículo para mí, no sé. Para ti ya es ridículo que sea un fantasma, güey. Sí. Pero durante el camino, a Lydia se le apareció Nelly en varias ocasiones, consolándola y ayudándole a persistir por la tormenta. A campo abierto, ya no era nada más en el sótano. Al llegar a casa del papá de George y contarle la increíble historia, él obviamente los corrió totalmente molesto por lo que parecía un invento estúpido. Lydia y su papá le mencionaron que el fantasma podría aparecérsele en persona en casa de ellos si eso necesitaba para creer. Moses los corrió una vez más, así que pues no tuvieron opción que regresar a casa. Cuando llegaron, escucharon los golpeteos de nuevo. Ahora el fantasma de Nelly quería que hablaran con su padre y traerlo para que ella pudiese comunicarse con él. El siguiente día, el 2 de enero de 1800, Lydia y su papá visitaron al papá de Nelly y a su viudo George. Los invitaron a visitar el fantasma en su casa. Y aunque el papá tenía sus dudas, al menos accedió a acompañarlos. Ya en el sótano, habló con el fantasma de su hija por un rato y luego confesó que el espíritu conocía detalles que solo la verdadera Nelly podría saber. Estaba convencido. Su hija había regresado. Aquí me quedé pensando, qué fácil convencer a alguien de que está viendo un fantasma real, pero no hacía poco de que se había muerto su hija, así que creo que él quería convencerse de que estaba viendo a su hija, o platicando con su hija. Sí, es cualquier persona que pierde un ser querido. Durante ese duelo, lo más que quiere hacer y lo más que añora es volver a ver a su ser querido. Entonces le plantearon una opción por más fantástica que pareciese, y él se convenció. Tal vez él mismo se sugestionó y pensó haber escuchado cosas que nada más ella sabía, pero eso no lo fue todo. Unos minutos después, el hermano de Lydia entró corriendo a la casa, aterrado. El pobre hombre dijo que mientras caminaba tranquilamente a campo abierto, el fantasma de Nelly lo persiguió por el campo, flotando tras de él. Ay, cabrón. Ay, sí. Por más que no creas en fantasmas, si ves a una mujer flotando en campo abierto persiguiéndote, ahí te tienes que cambiar de pantalones, a huevo. Aunque no esté flotando, si ves a una persona, deja tú una mujer, persiguiéndote campo abierto. Sobre todo que te han dicho que ya se murió. Poco tiempo después, George llegó a visitar al fantasma de su esposa. Y aunque la muerte parecía haber sido un simple accidente, regular para la época 1700, 1800 más bien, había personas que creían que George había asesinado a su esposa aún después de ser declarado inocente por la corte. Toda esta historia la conocemos por un reverendo que se llamaba Abraham Cummings, que viajaba en busca de testimonios sobre eventos de este tipo, según él, con intenciones científicas. Recordemos que es un reverendo, él decía que tenía intenciones científicas, y bueno, toma estos testimonios y luego publica un libro en el que nos relata todo esto. Así que todo esto viene de él, hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando George habló con el reverendo, le dijo que esto había pasado. Cuando fui llamado a conversar con esta voz, pregunté, ¿quién eres? Y esta voz respondió, yo fui alguna vez tu esposa. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando seguía con vida? A lo que él contestó, no sé realmente de qué hablas. ¿No recuerdas que dije que probablemente no viviría por mucho contigo? Te dije que, si yo te perdiera, yo jamás intentaría cambiar mi situación. Pero si tú me perdieses, no te culparía si lo hicieras. Aparentemente, dice George, el fantasma le dijo, si te quieres casar, está bien. Yo no me casaría si tú te hubieras muerto, pero yo me morí y no hay problema si te casas. Híjole, esa es una bandera roja de cualquier pareja, güey. De noviazgo o de matrimonio. O de necrofilia en este caso. Bueno, no queremos ir a esos extremos, pero en cualquier caso, si yo le digo a una persona, ¿sabes que puedo hacer esto? Y tu novia te dice así, con esos ojos de cariño, ¿no?
Pues mira, yo no lo haría, pero tú eres libre de hacerlo. Eso significa no lo hagas. No vayas, no visites a tus amigos, quédate con ella. Pero pues 1700, George lo tomó a su manera, obviamente. Ella estaba muerta. Luego siguió diciendo George: Esto sucedió entre mi primera esposa y yo mientras seguía con vida. Y no hay persona con vida que lo hubiese escuchado. Solo ella y yo. Muy conveniente también, ¿verdad? Curiosamente, yo nada más sabía que ella me dio permiso de casarme con quien quiera. Había algo que apareció frente a mis ojos, como una persona debajo de una manta, con sus brazos resguardados bajo la manta, y en uno de ellos sostenía a un niño pequeño. Alcé mi mano izquierda para poder tocarlo, pero vi mi mano dentro de él. Pero no sentí nada. La misma tarde apareció y desapareció 3 veces frente a mí. Aunque para crédito de George, no estaba solo. Un amigo de él confirmó que supuestamente George había puesto su mano en la aparición de Nellie Butler, y el amigo dijo, en sus propias palabras, vi su mano pasar a través de ella. Es el amigo también. Si un amigo no te sigue el cuento que le estás contando a tus posibles suegros, no lo consideraría amigo. Más les vale que lo hagan, si algún día me pasa. Pronto la noticia se esparció por el pueblo y muchos de los habitantes visitaron al curioso espíritu, volviéndose una atracción popular, especialmente cuando Nellie comenzó a tomar forma física. La primera persona en ver su aparición fue una mujer entre el público que dijo, al inicio era solo una masa de luz. Después tomó forma humana, casi tan alta como yo. Luego perdió su forma y se esparció por todas direcciones hasta desaparecer en un instante. Aunque algunas otras personas comenzaron a pensar que el fantasma era en realidad Lydia, intentando convencer a George y a toda su familia de casarse con él. Creo que es la forma más original que he visto en la historia de convencer a tu familia que te deje andar con un güey mayor, en caso de que lo haya inventado Lydia. Pero en una ocasión, mientras estaban en el sótano, le pidieron a Lydia que subiera a sentarse en la cocina para asegurarse de que no era ella la que hablaba. Lydia subió y 20 personas fueron testigos de la misma voz fantasmal, profesando sobre diferentes ideas aun cuando Lydia no estaba presente. Entonces, pues ya podíamos descartar el ventriloquismo, ¿no? De Lydia. Sí. O, bueno, son 9 personas, son 9 hijos, pues. Una de las hermanas podría haber sido. No sé qué pensar todavía. Una de las hermanas de Nellie decidió visitar la casa el 3 de enero. Escéptica de las historias sobre el fantasma de su hermana. Supongo que eso hasta lo consideraba un insulto, ¿no? Que estuvieran mencionando el nombre de su hermana tanto, su hermana fallecida. Sobre todo la familia del nuevo novio. Pero ella misma testificó reconocer la voz de Nellie. Y aún sin comprender cómo era esto posible, caminó hacia otra habitación donde pudo escuchar la misma voz diciéndole: soy la voz de quien llora en la naturaleza. Desde ese momento, según ella, descarté a Lydia como la voz y acusé al demonio. Opinión que mantuvo hasta su muerte. Según ella, la voz era la de su hermana, pero no se escuchaba a salvo. Era la voz que tenía mientras sucumbía ante la muerte unos años atrás. Una voz en pena. Esta hermana, es curioso que reconozca a la voz de Nellie y diga que se escucha en pena y ya por eso culpa al demonio. Lo entiendo, pero hay demasiadas personas que aparentemente están convencidas de alguna cosa u otra y no sé, a mí me sigue pareciendo un invento muy rebuscado, la verdad. También vamos a pensar, bueno, sabemos que la gente en ese entonces era muy impresionable, sobre todo si tocabas los temas espirituales. Pudo haber sido una histeria colectiva. Entonces, por más que crea en fantasmas, espíritus y cosas del más allá, dadas las cosas que hemos pasado, pues realmente sí, estoy dudando bastante. Ahora el padre de Lydia visitó al padre de George, le platicó de lo sucedido
y le explicó que su ex nuera, que ahora estaba muerta, recordemos, decía que la unión de sus hijos era orden divina. Y aunque seguía reacio, no podía negarse a la aparente voluntad de Dios. Así que el 5 de enero viajó a casa de los Blaisdell para bendecir el matrimonio. Ahora, ambos padres estaban de acuerdo con el matrimonio, aunque no muy convencidos. Así que Lydia y George pusieron para fecha de casamiento el 29 de mayo de 1800, unos meses luego. Aparentemente sin razón, ya que logró que quedaran en casarse, Nellie desapareció por 4 meses. Se tomó un descanso hasta mayo, antes de la boda, cuando se le apareció a 20 personas en el sótano, como era costumbre, y esta vez el reverendo Abraham Cummings estaba presente. Él testificó en su libro que Nellie primero apareció como una bola luminosa no más grande que un sapo, y la luz creció poco a poco hasta el tamaño de una persona normal frente a sus ojos. Luego de esa ocasión, Nellie se volvió a aparecer solo una vez más antes de la boda. George estaba dormido en su cuarto, en otra casa, cuando el fantasma comenzó a gritarle enfurecida porque en su lecho de muerte, George le prometió no casarse de nuevo. ¿Te acuerdas que George dijo que le había dado permiso de casarse? Te dije, güey. Te dije, es exactamente como mi exnovia. Puedes irte con tus amigos, yo no voy a salir hoy, me voy a quedar viendo películas. Pero no, vete, no hay problema, vete con tus amigos. Y si lo haces, o sea, si lo tomas como medio permiso, te atienes a las consecuencias. Todos sabemos que eso no es permiso. Eso no es un permiso, es un reto. Y ya sabemos que George estaba mintiendo también. Sí. Porque ahora el mismo fantasma le dijo, no, güey, yo no te dije eso cuando me morí. Bueno, aunque si esto se le apareció a George, él tuvo que contarlo. Así que aquí no veo razón para que George diga cosas diferentes. Ya me entró un poquito de duda, fíjate. Pero ya con el susto, ¿te atreverías a mentir otra vez? Ok, tal vez no. Aunque a George pareció no importarle mucho. Terminó casándose con Lydia de todas formas. Me fui con mis amigos de todas maneras. Y el día siguiente, Nellie se le apareció a la pareja de recién casados. Les dijo que a Lydia no le quedaba mucho tiempo en este mundo. Dijo que quedaría embarazada y daría a luz a un niño antes de morir. Creo que ahí debía haber dicho antes de matarla, porque ya me suena básicamente un ultimátum. Sí, esa es una amenaza. Luego Nellie desapareció por 2 meses más. ¿A dónde se iría? No sé, a lo mejor a comprar un arma o... Es un fantasma. ¿Cómo pues? Bueno, quién sabe. Luego en agosto de 1800, toda la situación escaló de intensidad. El fantasma de Nellie fue visto en 29 ocasiones en ese mes, en lugares diferentes. Siempre usando un vestido blanco y a veces un velo. No sé si un vestido de novia, pero me suena mucho un vestido de novia. No solo eso. Nellie hizo varias demostraciones. Entre ellas, visitar a un vecino incrédulo frente a 48 espectadores. O profesar frente a enormes grupos de personas al aire libre fuera de la residencia Blaisdell, donde respondió preguntas sobre su vida pasada sin ningún error. Aquí me entra un poco la duda de por qué nadie le tenía miedo. Nada más el hermano de Lydia, que salió corriendo porque lo estaba persiguiendo. Ahí sí lo comprendo. Pero dicen que siempre que se aparecía, primero decía, no tengan miedo, soy un fantasma, no tengan miedo. No, sí, güey, gracias por decirme que no tenga miedo, ya estoy chido. Pero también se la mantenía hablando de la Biblia, también culpaba a las personas de que estaban llevando vidas pecadoras y que tenían que seguir el camino de Dios. Así que hay un poquito de esa histeria religiosa que decías ahorita. Pero también se sabe, porque en mi película favorita del Exorcista, el demonio es conocido por burlarse de la religión. Ahí le creo también a la hermana de que pudo haber sido un demonio. Cuando la cuestionaron cómo sabía todas estas cosas del pasado de Nellie, porque algunas personas no están muy convencidas de que fuera el fantasma de Nellie, ella dijo que sabía todo lo que había pasado y todo lo que estaba por suceder. El papá de Lydia entonces, aún pensando fríamente, puso al espíritu a prueba
preguntándole sobre su padre. Nelly contestó: Tu padre está en el cielo, alabando a Dios con los ángeles. Solo que él sabía que su papá seguía con vida. Ahí está el engaño. Pero, 3 días después, la familia recibió una carta informándoles que su padre, que vivía a 300 kilómetros de distancia, había fallecido días atrás. Parece que sí sabía. ¿Y cómo sabría eso? Siendo que las noticias duraban bastante tiempo en llegar. No sé. Pero muchas personas seguían cuestionándola, especialmente sobre si en realidad era un demonio, aun cuando el fantasma solía rezar o hablar sobre Dios durante sus apariciones. Así que un día, el 13 de agosto, Nelly le ordenó a 47 personas que visitaban el sótano que a la 1 de la mañana fueran a la casa de James Miller, un vecino escéptico. Les dio instrucciones de caminar en doble fila, uno al lado del otro por los 2 kilómetros, mientras rezaban un salmo, y ella los seguiría. Varias personas dijeron haber visto a Nelly, aunque otras dijeron no haber visto nada. Pues supongo que no era omnipresente, iba de seguro en la parte de enfrente de la filita, entonces los de atrás no la veían. No, iba hasta atrás, entonces tenías que voltear para verla. Y como dices, hay personas que la vieron, hay otras personas que dicen, no, yo no la vi. Y aquí es donde me vuelve la duda. Hay personas que quieren ver a fuerzas algo y hay personas que no tanto. Como los que ven a la cara de Jesucristo en una tortilla o los que ven a la Virgen en un honguito y le hacen una iglesia en Puebla. Saludo a todos los que nos escucharon en Chignahuapan. Cuando llegaron a casa de James, le pidieron prestado su sótano por orden del fantasma. Y James dijo, está bien, acepto el reto, no creo. Así que todos bajaron y cuando estaban en el sótano la voz de Nelly de nuevo se comenzó a escuchar, aparentemente proveniente de la nada. He venido a hacerte saber que puedo hablar en este sótano, así como en el otro sótano. ¿Estás convencido? James obviamente lo estaba. Y salió con el grupo de personas a la calle, donde Nelly se apareció frente a todos y les ordenó regresar a casa de Lydia. Una duda bien rara es por qué, si ya se había aparecido enfrente de todos, ¿por qué no se simplemente llegó en la puerta, tocó y luego, soy un fantasma, mira güey, créeme? No, se tuvieron que bajar al sótano para que él pudiera verla. La vieron en el sótano y ya salen todos juntos. Y luego se les apareció. Y se les aparece a todos, ¿no? Me quería meter al sótano porque me gustan los sótanos, tengo un fetichismo con los sótanos. Todos estos detalles de que en un sótano, en el otro sótano, al aire libre. Bueno, es un circo todo esto. Pero de todos modos, Nelly caminó al frente de la marcha, justo al lado de Lydia, para que nadie pensara que de Lydia era la voz. Muchas personas, incluyendo los que no creían al principio, dijeron haber visto al fantasma de Nelly y a Lydia caminando y rezando juntas esa noche. Nelly entonces se tomó otro descanso. Se cansó de tanto caminar, de tanto aparecerse. Es que se cansa, ¿no? Estar afuera. O sea, en el sótano puedes estar ahí 3-4 meses, pero si sales como que se te acaba tu energía o no sé cómo funcionan los fantasmas. Aunque apareció en otra ocasión, pidiendo que el cuerpo de su bebé fuera exhumado y se enterrara al lado de ella para poder irse al cielo juntos. Más de 80 personas fueron una tarde a llevar a cabo la ceremonia. Y luego Nelly se tomó otro descanso. George y Lydia parecieron asentarse juntos sin problemas. Lydia quedó embarazada al poco tiempo y esperaba a su bebé en marzo de 1801. Pero cuando se llegó el día, el procedimiento se complicó sorpresivamente, como Nelly había profetizado 10 meses antes. Lydia y su bebé murieron durante el parto. A ambos cuerpos los enterraron al lado de Nelly en Butler Point. ¿Por qué al lado de Nelly? Te digo, pudo haber sido el cementerio personal de George. Ahí voy a poner a todas mis esposas y sus hijos. Pero está medio retorcido este pedo. Sí, bastante. Y también esto de que profetizar a la muerte lo estás haciendo en un tiempo en el que se morían las personas, sobre todo en el parto, todo el tiempo.
Sí, se pudo haber muerto ella y el bebé y se cumplió una profecía. Si no se moría, tal vez pienso que se les iba a aparecer otra vez y les iba a decir que se iban a morir de un resfriado, porque eso era bien común. Al poco tiempo de la muerte, George, y en esto le doy crédito, tomó todas sus pertenencias, las subió a un bote que mandó flotando a mar abierto y le prendió fuego. Parecía que estaba arrepentido. Bueno, arrepentido es como si los hubiera matado. Parecía que estaba triste al menos. Me quedo en lo de arrepentido. Desafortunadamente el bote pasó frente a la casa de los Blaisdell, los padres de Lydia, quienes vieron esta acción como un acto de coraje contra ella, y juraron jamás perdonar a George. Qué pinche mala suerte tenía George. Se le mueren esposa y bebé, esposa y bebé. Y ahora tratas de deshacerte de tus cosas como para hacer un duelo. O de la evidencia. Yo me digo que te quieres quedar como en un duelo, ¿no? Ok. Pero por azares del destino, el viento empuja el barco en llamas a la casa de tus nuevos ex-suegros. Y los güeyes se enojan contigo. Este güey tiene la peor suerte del mundo. Y no se quedó ahí. 16 años después, la iglesia local y sus fieles se separaron por dividirse, unos del lado de George y otros del lado de Abner, el padre de Lydia. George se casó por tercera vez, ahora con una mujer llamada Mary Guggins, con quien tuvo 4 hijos. Ninguno se murió al parecer. Ya le tocaba. O a lo mejor esta sí le gustó, no sé. Como decíamos, Abraham Cummings es este reverendo del que tomamos todas estas experiencias y testimonios. Aunque hay algo aquí muy extraño, Oscar. Este reverendo dice, en otro libro, que una vez vio una serpiente marina en el área de Maine, persiguiendo el bote, y tenía 3 veces el tamaño del bote en el que iban. Aparentemente él era como un Carlos Trejo de ese tiempo. Estaba pirata el vato, ¿eh? Entonces, pues le creemos, ¿no? O sea, le creemos. Él vio al fantasma. Todo esto tiene un chingo de sentido. Y pues, ¿qué más? La cereza en el pastel. Una serpiente gigante. Porque una historia no es una historia si no tiene monstruos gigantes. Aunque en este caso el fantasma de Nelly, el reverendo dijo no haberse sorprendido mucho, según él, aun cuando fue testigo de la voz en enero de 1800. Por si fuera poco, porque esto no acaba aquí, en 1806, 2 hombres se acercaron a Abraham Cummings para decirle que habían visto el fantasma de Nelly fuera de su casa. Cummings salió en busca de la aparición, y esto fue lo que describió en el libro. Viendo a la distancia desde casa, vi lo que supuse era una roca blanca. Esto confirmó mi opinión sobre el espectro y no le di más atención. 3 minutos después, vi en la misma dirección accidentalmente, y la roca blanca ahora estaba en el aire, con un diámetro de 2 pies. Mientras mi vista se posaba sobre esta, avanzó 4 o 5 pasos a la velocidad de un rayo, e instantáneamente asumió forma de persona con vestido femenino. Entré a la casa para informar de lo sucedido, sin dudar que había regresado a pasar tiempo entre nosotros como lo había hecho antes. Salimos para verla de nuevo, pero para mi desilusión, se había desvanecido. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches. Llegamos a los saludos, Oscar. Primero que nada, en Instagram, un saludo a Rocío Mesa de la Ciudad de México, que nos escucha en la oficina y en la escuela. A Angie Soto, ella le manda saludos a María Alejandra Rodríguez de Medellín, Colombia, las dos. A Héctor de la Ciudad de México. Lili Echegoyen, que ya le llegó su playera y está muy emocionada. Ella nos pidió saludos para sus hijos Reni y Vale, que cumplieron años el 18 de febrero, así que muchas felicidades. A Ismael Carruana de España, que cumplió años el 17. Mauricio Martínez de El Salvador, que cumplió el 16. Mauren Alexia de Colombia. A Verónica Islas de parte de su hija Cam Islas, que cumplió años el 20, su mamá.
A Robbie de Mexicali, que cumplió años el día 20, y le manda un saludo también a su novio Jonathan Sevilla. También en Instagram tenemos saludos para Marifer, a Mitch Bellamy y a Karen Bastida. En YouTube tenemos saludos para Melu Torres, que se suscribió por su saludo. Nada más suscribió para que le mandamos un saludo. Y a Rosy Barajas, que cumplió años el 19 de febrero. Muchas felicidades. Tenemos en Facebook a Carolina San Nicolás Garza, que cumplió años también. Y a Emiliano Cárdenas de la Ciudad de México. Si algún saludo se nos pasó, recuerden, tenemos una transición de estudio y nos tuvimos que demorar bastante, pero ya está todo bien puesto. Ya esperamos que no haya ninguna otra razón para que nos atrasemos. Les agradecemos por su paciencia y pues los veremos allá en Ciudad de México el 6 de marzo. Sí. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.